¿Qué tal amigos de la República? Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Me llamo José Albán, editor de internacionales de este medio de comunicación, y hoy tengo el agrado de entrevistar al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, en un momento en que Colombia enfrenta también, al igual que los países de América Latina, un duro momento por la pandemia del coronavirus, pero también que se dio con el fallecimiento del exministro Carlos Homs Trujillo, el ministro de Defensa del gobierno de Duque, pero también exministro del Interior de nuestro entrevistado del día de hoy. Expresidente, bienvenido a la República, reciba el saludo desde Perú. Muchísimas gracias, muy complacido de estar aquí nuevamente con todos sus seguidores y aquí desde Colombia un abrazo solidario para toda la gente del Perú. Señora Presidente, ¿qué sentimiento le deja el fallecimiento del exministro Carlos Homs? Bueno, es una reiteración del sentimiento generalizado de que estamos enfrentados a un poderoso enemigo cuya peligrosidad resulta precisamente de su invisibilidad, de su implacabilidad y de su verdadera posibilidad de causar un daño social como el que está causando en el mundo entero. Carlos Holmes fue un caballero de la política colombiana, siempre se distinguió por una manera dialogante de hacer la política, trabajó conmigo en la búsqueda del proceso, de un proceso de paz durante mi gobierno, hace ya más de 20 años. También fue ministro del Interior de mi gobierno y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar lo hicimos de una manera muy cordial y muy constructiva. Este episodio demuestra que realmente nadie está exento de que el virus pueda tocar a las puertas de su casa y de que necesitamos hoy más que nunca la cooperación internacional para, sobre todo, tener un acceso universal, democrático y rápido a estas vacunas. El Grupo de Puebla, del cual yo formo parte, hicimos acciones lamentablemente infructuosas ante la Organización Mundial de la Salud para que se consideraran las vacunas como un bien público universal, que cualquiera que fueran los primeros resultados de ellas, no se les diera un tratamiento distinto a un bien humanitario. Lamentablemente este no fue el camino que tomó la producción de las vacunas. Hoy día tenemos varias vacunas, la mayor parte de ellas convertidas en mercancías comerciales, y no solamente se han vuelto inaccesibles, por lo menos en el corto plazo, a nuestros países en la cantidad que necesitamos por su precio, sino también porque hay un acaparamiento de las vacunas. Según los propios datos de la OMS, hay 10 países que en este momento tienen el 90% de las existencias de vacunas en el mundo. Por eso nosotros estamos proponiendo esta semana en el Grupo de Puebla que si de verdad existe un ánimo de cooperación internacional y solidaria de parte de los países más pudientes del mundo, que reserven un 10% de esas existencias de vacunas que hoy les alcanzan perfectamente para atender toda la vacunación de sus poblaciones, para destinarla a los sectores en nuestros países que hoy día están poniéndole el pecho a la lucha contra el COVID, más concretamente el personal médico y sanitario que está en este momento enfrentando el colapso en las unidades de cuidados intensivos y en los sitios de tratamiento del COVID, y también particularmente los mayores de 80 años, la fragilidad frente al embate de la vacuna está demostrado. Con ese solo 10% podríamos entonces nosotros por lo menos revertir las tasas de mortalidad que existen hoy día en relación con el COVID-19. Mucho se ha criticado este acaparamiento, digamos, de las dosis de vacunas, y también se ha calificado, la misma OMS la ha calificado como un fracaso, ¿no?, a la solidaridad humana. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina? Que algunos países han podido acceder a esta vacuna y en el caso de Colombia, incluso en el caso de Perú,
no estamos accediendo, o esta llegada de las vacunas es más lejana, teniendo los casos de contagios por encima de nosotros y las muertes también por encima de nosotros? Pues yo diría que dos factores especialmente. El primero, este total fracaso catastrófico y moral, como le llamó el propio director de la OMS, del multilateralismo para arreglar un tema que nos concierne a todos, como este tema de una epidemia universal. Y el segundo, que la propia región estaba desintegrada. Nunca antes como ahora había sido tan necesaria una integración por parte nuestra y nunca antes como hoy estábamos tan desintegrados. Cuando ocupé la Secretaría General de UNASUR hace algunos años, funcionaba un instituto de salud en Río de Janeiro que tenía una experiencia importante en materia de manejo de pandemias, y como fue el caso del chikungunya, el caso del ébola, el caso de otras enfermedades virales. Lamentablemente este instituto se desmanteló. En el curso que lleva la pandemia en un año no ha sido posible hacer una reunión de ministros de salud del área. Entonces cada país tomó su propio camino. Unos fueron más efectivos que otros y por eso en este momento, las excepciones que usted señala de Perú y de Colombia, prácticamente todos los países, mal o bien, en cantidades suficientes o insuficientes, pues han comenzado el proceso de vacunación. Y esto es algo que nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra propia ineficiencia. ¿Y en qué momento se ha originado este quiebre, digamos, de la unión, de este multilateralismo entre los países? ¿Y quiénes son los principales responsables, teniendo en cuenta que los gobiernos han tratado de unirse, conversar, gestionar algún tipo de políticas en macroregionales? Sin embargo, no se ha logrado, o al menos no se ve. En el momento en que los países elegidos recientemente, con una consigna de carácter de derecha y muy auspiciados por el señor Trump, de grata recordación hoy día, pues tomaron la decisión de ideologizar las relaciones internacionales, convertir lo que hasta ese momento había sido una voluntad de integración regional sin ánimo ideológico y sin ningún tipo de distingos de ideología, lo convirtieron prácticamente en una razón de desintegración y no en una razón de integración. Eso es lo que explica la ideologización de las políticas internacionales. Ahora, ¿y cómo considera usted que Colombia ha enfrentado a este enemigo, como usted lo llama? Nosotros hicimos lo que hicieron todos los países, que fue la primera reacción lógica, que fue la autodefensa a través del aislamiento. Y eso funcionó relativamente bien. Pero en estos países de América Latina, a diferencia de los países de Europa, que tienen totalmente formalizados sus distintos sectores, hay sector trabajo, hay sector empresarial, hay sector gobierno, que pueden hacer unos pactos para pasar periodos de transición en medio de crisis como estos. Aquí existe un sector informal, lo conocen muy bien los peruanos. El 70% de los trabajadores latinoamericanos no son trabajadores vinculados por contrato de trabajo, son trabajadores que viven del sector informal, es decir, de la calle y en la calle. Y estas personas, para ellas, el aislamiento demasiado prolongado se convirtió prácticamente en un dilema de supervivencia. Se morían de hambre en la calle o se morían de hambre del virus, de hambre y de virus en la calle, o se morían del virus dentro de sus casas, de tal manera que esto fue lo que de alguna manera precipitó que, pasado el aislamiento, hubiera un rebrote muy fuerte a finales de año, que es el que en este momento nos tiene en una nueva meseta de contagios. No va a ser posible controlar con un aislamiento total, porque se reventaría la economía. Habrá que manejar en parte con las vacunas si es que llegan. Ahora, ¿cuál sería entonces el reto de América Latina para una mejor distribución de las vacunas en todos los países? Pues yo creo que
tendrían que tomar en cuenta si existiera una voluntad de reparto, pues el nivel de contagios, la letalidad del virus en cada uno de los países, las posibilidades que tengan sus sistemas de salud, de desarrollar campañas masivas de vacunación y sus propias condiciones económicas. Estamos hablando de nuestros países que todavía tendrían la posibilidad de adquirir las vacunas a unos precios moderadamente razonables. Hay países, por ejemplo, hay pobres que pueden ser más de 50 o 60 en el mundo, no tienen ninguna posibilidad de acceder a las vacunas, ni siquiera de distribuirlas, de tal manera que aquí sí se esperaría un gesto de solidaridad efectiva de parte del mundo en una circunstancia que nos compromete casi a todos como género humano, en términos generales. Se supone que el mecanismo COVAX, digamos, apuntaba a eso y, sin embargo, ¿qué tan efectivo podría llegar a ser el mecanismo COVAX teniendo a Colombia también en la lista de espera, al igual que Perú y otros países pobres? ¿Es solamente el mecanismo COVAX lo único que se puede esperar para apelar a la solidaridad de los países de América Latina? No, no es suficiente. El mecanismo COVAX es como una especie de fondo cooperativo en el cual estamos más de 100 países. Simple y sencillamente tenemos garantizados unos cupos de vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud, pero no son, por supuesto, suficientes para el volumen de necesidades que tenemos. En el caso de Colombia, si no estoy mal, no llegan ni siquiera al 10% de lo que necesitamos. Hubiera aceptado la tesis que proponíamos de que se aceptara el concepto de vacuna como bien de acceso universal, pues seguramente todas las compañías farmacéuticas hoy día estarían ordenando sus envíos no en función de las demandas comerciales, es decir, la vacuna como mercancía, sino en función de las demandas humanitarias, es decir, la vacuna como bien público universal. Ahora, cuando hablamos de que la vacuna es un bien universal, ¿por qué hay alguna fijación en algunos países de hacer de la vacuna, que esta vacuna sea adquirida por empresas privadas o por farmacéuticas privadas? Eso es, digamos, alejarse de la idea de la universalidad en un momento en el que la humanidad más lo necesita, privatizar este tipo de ayuda, de apoyo. ¿Cómo lo considera usted eso? Pues eso es la demostración muy clara de que en épocas de extremas dificultades como las que vivimos, la globalización también sigue funcionando al revés. Es decir, beneficiando unos pocos sectores, una minoría de sectores de países o de empresas privadas, frente a la incapacidad de hacer una propuesta solidaria que nos permitiría acceder a todos los países y a todas las empresas al mercado de las vacunas. Ahora, digamos que la estrategia que tendría que pasar América Latina, ¿qué panorama considera usted que que va a dejar la pandemia del coronavirus en nuestra región en este año o los años venideros también? Bueno, eso depende mucho de la respuesta que demos a una pregunta que está rondando desde hace varios meses y es: ¿quién va a pagar la factura social de la pandemia? ¿La van a pagar los sectores que fueron víctimas de ella? ¿Los trabajadores con el desempleo, con la rebaja de sus salarios, con el sacrificio de sus pensiones? ¿O existe una voluntad real de los gobiernos de que esta época crítica la paguen primero quienes se enriquecieron con la pandemia, como puede ser el caso de los monopolios digitales? Y segundo, pues las mismas grandes empresas que tendrían la posibilidad por una sola vez o por un par de veces en 2 años de hacer una contribución efectiva de su patrimonio para financiar el costo primero de la reactivación económica. Puede ser alrededor del 10% del Producto Interno Bruto para los próximos años.
y pagar la reconstrucción del tejido social. No se nos olvide que como consecuencia de la pandemia, América Latina se devolvió 10 años en la lucha que había librado contra la desigualdad, y recuperar ese tiempo perdido supondría poner en marcha cierto tipo de mecanismos que también han sido propuestos por el Grupo de Puebla, como por ejemplo una renta básica que beneficie a los pobres, a aquellas personas que quedaron reducidas a la situación de pobreza absoluta, que son alrededor de 83 millones de latinoamericanos. Esas personas tendrían que ser atendidas con esta renta, que sería un subsidio monetario que se les daría a cambio de nada, simplemente con gratuidad, para que puedan subsistir durante estos tiempos de pospandemia, mientras que encuentran la manera de volverse a estabilizar y volverse a incluir dentro del mercado de trabajo. ¿Y cree que este sería el momento adecuado para, digamos, nuevamente traer a la mesa esta idea de el impuesto a quienes generan mayores fortunas para poder, digamos, equiparar de alguna forma con aquellos que no tienen ni siquiera acceso a una buena economía? Sí, por supuesto, habría que hacer una reforma tributaria, pero no las reformas tributarias que hemos conocido en nuestros países en los últimos años. Consiste en quitarles impuestos a los de arriba con la ilusión de que con esas economías los van a generar más empleos, algo que ha sido totalmente ficticio. Lo que se trata es de que a través de impuestos progresivos que quitan más a quien tiene más, pues se pueda hacer un esfuerzo colectivo para pagar los costos de la pospandemia, que son muy altos. A eso se le puede agregar también la refinanciación de la deuda externa, que en el caso de América Latina produciría alrededor de unos 250.000 millones de dólares si se consigue en 2 años. Estoy hablando de la deuda externa con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, y habría que establecer también una penalización de la evasión. Los países del mundo que pagan menos impuestos respecto al Producto Bruto son los países latinoamericanos. Podemos hacer miles de normas, pero todas se evaden, se eluden y de alguna manera se evitan. De tal manera que si penalizáramos la evasión, convirtiendo la evasión o la elusión en un delito, pues en ese momento la gente comenzaría a pensar dos veces y le hace trampa al Estado, y hacerle trampa al Estado es hacerle trampa a los sectores beneficiados de las acciones del Estado, pues realmente van a hacer una contribución efectiva al desarrollo del país. ¿Y qué tan fuerte saltarían entonces aquellos que han vivido de ese tipo de prácticas y que se dan cuenta de que ya no es tiempo para seguir manteniéndolas? Si no se dan cuenta de que ya no es tiempo para seguir saltando, pues la van a pasar muy mal, porque es que ellos se pueden haber dado cuenta, como ya decíamos al comienzo de esta intervención, que la pandemia es de todos, no solamente de unos. Señor presidente, ¿cree que los gobiernos de América Latina entendieron la importancia de mantener la economía o de mantener, mejor dicho, el apoyo a cosas tan fundamentales como la salud y la educación, que se han visto devaluadas y caídas a menos en un tiempo de pandemia como este? Pues esa es una de las lecciones de la pandemia que tenemos que aprender. No se puede desmontar el Estado en su papel de producción y distribución de bienes de uso público universal, como puede ser la salud, la educación, los acueductos, el medio ambiente. Hay temas y hay objetivos sociales que no se pueden subcontratar con el sector privado. Tenemos que volver a fortalecer el papel del Estado, especialmente en estas políticas de inclusión social, porque ahí está el resultado. La falta de unos sistemas sanitarios adecuados, la privatización y el desmonte de los sistemas de salud nos ha llevado a donde estamos en este momento. Fortalecer la presencia del Estado es de repente quitarle piso al capital, a la economía de mercado. No, al contrario, el mercado no se puede eliminar. La actividad privada, la empresa es bienvenida en la medida en que cumpla con su responsabilidad social
y no aproveche precisamente las condiciones de mercado para crear formaciones oligopólicas o monopólicas que lo que hacen es contradecir su propia función social. De tal manera que tenemos que repensar todo, José, repensar el papel que deben cumplir todos los actores en una democracia que ya no va a ser la misma que teníamos antes. Esta democracia va a salir debilitada, con gobiernos que ejercieron autoritariamente sus funciones, con parlamentos desgastados, con partidos desaparecidos. Por eso tenemos que repensar el papel que deben jugar el Estado, el mercado, la sociedad civil, que es un nuevo actor político a través de las redes, las nuevas iglesias, que también tienen algo que decir en la construcción de esto, los partidos políticos, de tal manera que Getty decía que estas crisis son oportunidades para repensar cosas. Y aquí podemos repensar totalmente conceptos como el de la democracia, conceptos como el del tejido social o la inclusión social y conceptos como una economía que sea realmente solidaria. Y considera entonces que la ciudadanía es justamente la que estaba pidiendo estos cambios y era el pueblo latinoamericano que estaba pidiendo cambios y que estaba saliendo hasta antes de la llegada de la pandemia a las calles a manifestarse. ¿Cree que esta pandemia ha mermado ese deseo de cambio o esa sensación de salir a las calles a pedir básicamente un cambio de una fórmula política que no, o económica o social que no ha estado funcionando? Yo creo que ese grito no se ha apagado. El grito que escuchábamos en Chile pidiendo que hubiera más seguridad, no física, sino seguridad en la educación, en el trabajo, gritos que escuchábamos en el Perú pidiendo que hubiera un cambio realmente democrático, o en Colombia, se cumplieran los acuerdos de paz, esos gritos no se han extinguido. Es más, creo que cuando finalmente salgamos de esta pandemia y comencemos la pospandemia, deberíamos un poco repasar las consignas que escuchábamos antes, porque en esas consignas había implícito un mensaje, es el futuro es ya. El futuro no es dentro de 20 años, el futuro nos lo adelantó la pandemia, el futuro que nos obliga a hacer una transición ecológica, el futuro que nos obliga a pensar en función de la brecha digital, de la desigualdad social. Ese futuro nos lo adelantaron, está allá y está golpeando nuestras puertas. Ahora que la pandemia nos está dejando demasiados aprendizajes, creo que también uno de los aprendizajes es a que nuestras voces nunca se, como usted dice, nunca se apaguen, ¿no? Que si han sido en algún momento en las calles, ahora tienen el tema de las redes. Sin embargo, es momento para repensar también la política y reformular los modelos, no aplicando a los modelos que han venido, digamos, siendo parte de la historia de la política de América Latina. Sin embargo, pensar en nuevos modelos y para eso están nuevos grupos. Y en este caso también está el grupo de Puebla, que tiene su encuentro el 29, si no me equivoco. ¿A qué apunta el grupo de Puebla en su aparición y existencia dentro de nuestro continente? Bueno, el Grupo de Puebla, en primer lugar, es un grupo de ciudadanos progresistas identificados alrededor de unos principios básicos de libertad, de justicia social y democracia. No somos una organización de partidos, ni de gobiernos, ni de ONG, somos un grupo de ciudadanos, los cuales están, por supuesto, varios presidentes, cancilleres, parlamentarios. Y vamos a publicar el próximo viernes un manifiesto, hemos llamado Manifiesto Progresista de Puebla, en el cual consignamos todas estas inquietudes, como una nueva reformulación de lo que debería la región tener en cuenta. Estamos optimistas, José, porque soplan vientos progresistas en América Latina. El caso de los gobiernos elegidos en México, en Argentina, la recuperación de la democracia en Bolivia, constituyente de Chile, la elección del señor Biden, que está haciendo rectificaciones fundamentales en la agenda agresiva del señor Trump, o lo que está sucediendo en este momento en Ecuador
donde podría regresar un gobierno progresista la próxima semana. Todos esos vientos progresistas nos llevan a nosotros a pensar que va a haber opciones progresistas hacia adelante. Y queremos que las personas que van a someter su nombre a la consideración democrática tengan como una hoja de ruta que incluye temas como el que usted ha mencionado. Por supuesto que el modelo neoliberal no es un buen modelo, hay que cambiarlo, pero tenemos que pensar en por qué lo vamos a cambiar, qué es lo que lo va a reemplazar realmente. Dar un salto social, como ya lo hablábamos, para recuperar el tiempo que perdimos en materia de desigualdad, establecer políticas económicas incluyentes, pero sobre todo volver al concepto de integración regional, volver a pensar juntos, con la cabeza todos juntos. Creo que ahí está como el mensaje fundamental del manifiesto que vamos a publicar el próximo viernes. Señor presidente, ¿por qué cree que algunos sectores de la palabra progresismo genera como que un poquito de temor, miedo y al respecto se generan un montón de preguntas sin respuestas? Yo pienso que la palabra progresista nos permite encontrar estos comunes denominadores a personas que de alguna manera militamos cuando tuvimos el gobierno, cuando hicimos política activa o los que lo están haciendo en este momento, que hay muchos allí, nos permite como encontrar un escenario común sin caer en los eufemismos ideológicos. Esto que las definiciones ideológicas son muy importantes conceptualmente y de hecho están implícitas en el Manifiesto de Puebla, pero no formuladas con una intención de polarización ideológica, que es lo que se ha venido tomando la política en estos días y en estos últimos años, sino con el sentido político de abrir caminos y abrir alternativas que, por supuesto, representan una opción de cambio, que es en lo que consiste el progreso. Última pregunta, entonces, ¿progresismo tiene alguna similitud con el socialismo o la idea del socialismo moderno que nos han vendido anteriormente? Pues digamos que tiene que ver con el socialismo democrático, tiene que ver también con la socialdemocracia, sus aspiraciones en muchos gobiernos que han pasado, tendría que ver también con las revoluciones que se han planteado como proyectos políticos. Ahí no estamos reunidos cada uno con su letrerito en la frente, sino simplemente identificados de razón y de corazón con unas propuestas que son las que esperamos llevar adelante. Señor presidente, ¿de quiénes cuenta, quiénes van a estar, quiénes van a ser parte? Si nos podría hablar más de este encuentro del Grupo de Puebla, del cual siempre nosotros estamos manifestando algunas noticias. Bueno, no, esencialmente, pues estamos de presidentes, dentro de los cuales está Lula, hay también presidentes en su condición de fundadores que forman parte del grupo de manera honoraria, como el caso del presidente Alberto Fernández de Argentina, el presidente Arce, Evo Morales de Bolivia, está el presidente Leonel Fernández de República Dominicana, el presidente Rodríguez Zapatero de España, varios cancilleres que tuvieron en su momento una figuración muy importante, como Celso Amorín de Brasil, Jorge Tayana de Argentina, Dulza de Chile, parlamentarios, hay muchos, hay varios senadores de 14 países y representantes, en bicameralidad también hay representantes, académicos y periodistas, pero no somos más de 50 o 60 personas. No queremos ser cantidad, sino calidad. Lo que quiere decir es que hay una unión también de pensadores de esta corriente progresista en América Latina, lo que no se ve o lo que se ve muy distante a una unión de, no sé, pensadores de la otra banda, no conservadores de América Latina que no están o no se ven o no tienen, digamos, unión, unificación. En ese sentido, seríamos una alternativa al neofascismo, que es el que se ha venido apoderando de algunos gobiernos de la región, como el caso de Brasil. Pero no pretendemos posicionarnos por nuestras antiposiciones,
sino por el respaldo que les merezcan las posiciones como las que hemos hablado en este momento. Creo que la gente está aburrida de la confrontación emocional, está aburrida de ciertas peleas que se dan en las redes sin ninguna consecuencia, y la gente lo que está buscando es alternativas, y esto es una propuesta alternativa. Señor presidente, muchísimas gracias por haber atendido a la República. Desde acá le mandamos un fuerte saludo y muchísimas gracias también a todos que nos están viendo a través de sus, ya sea teléfonos o cualquier otro tipo de aparatos electrónicos. Muchísimas gracias, señor presidente. No, gracias a usted, una feliz tarde y un cordial saludo a todos los peruanos. No veo la hora de poder volver a Lima. Bueno, de nuestra parte o de mi parte particularmente también no veo la hora de que se abran para poder regresar a Colombia. Tienen ustedes un país muy bonito, con una cultura maravillosa y una gente también fascinante, que creo que es la esencia de los pueblos de América Latina. No sé si podemos coincidir en eso. Por supuesto, y la propuesta central del documento de Puebla es construir ciudadanía. Somos ciudadanos de América Latina, ejerzamos esa condición de ciudadanía. ¿Cree que América Latina, y con eso terminaríamos, cree que en América Latina, esa América Latina que tanto ha sido criticada porque nunca se ha unido, tiene un horizonte de unificación tan igual como pudieron haber tenido, digamos, en otros continentes? Puesto, mire, le pongo el caso, la diferencia entre América Latina y Europa. Europa son 34 naciones tratando de hacer integración. Nosotros somos una sola nación. Tenemos raíces comunes, lengua común, tenemos identidades comunes, no necesitamos que nadie nos traduzca para entendernos nosotros. ¿Cómo no vamos a poder hacer un proceso de integración si estamos los 34, venimos de la misma parte? ¿Cómo no podemos ir para el mismo lado? Señor presidente, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos los que nos han estado viendo. Nosotros nos reencontramos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego.